a mí me gustaría también hacer honor a la contribución del País Vasco al mundo científico de la medicina estética. Ya veis que el término cococha es ya internacional, entonces estoy seguro que lo del Joule va a ir desapareciendo, incluso en los estudios puramente ingleses, americanos, empezaremos a ver la cococha, seguro. Muy bien, nuestro siguiente ponente, pues bueno, por corrección hemos querido dar un poco de protagonismo al becario, entonces le vamos a dar unos minutos para que pueda hablar de lo que quiera. Manuel Lozano es un hombre con mucha experiencia, es un hombre que a mí me aporta siempre cualquier charla que tengo con él, aparte que me transmite mucha paz. Y os va a presentar su técnica personal, técnicas que si la hubiera hecho pues alguien con apellido británico, pues estoy seguro que estaría ya con un copyright por ahí circulando en todo el mundo científico. Creo que tiene mucho mérito, como tiene mucho criterio y mucho manejo de utilizar materiales distintos, pues es verdad que creo que os va a aportar mucho su técnica personal. Yo la utilizo, yo se la copié a él y creo que aporta un diferencial extraordinario en el tratamiento de la zona perioral. Todo tuyo, Manuel. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Ha sido de verdad una alegría veros en la sala de precongreso ahí fuera, porque claro, os conozco de tantos eventos y que estemos aquí en un TAS regional a mí me llena de satisfacción, de verdad. Porque aparte de ser compañeros que llevamos mucha trayectoria recorrida, pues muchos de vosotros sois amigos personales míos. Bueno, Chus exagera un poquito, como siempre, como todos los vascos y de Bilbao, exagera un poco, pero en este caso lo que quiero comentaros sobre la técnica personal es que no es más que la constatación de un proceso que repetimos muchas veces en la consulta y que vamos viéndole un poco las cosquillas hasta que determinamos la forma óptima de abordar una zona anatómica, que hay 1000 formas de abordarlas, ¿no? Y otra cosa que me gustaría hacer referencia sobre la palabra academy, ¿vale? Fijaros que, no sé si a vosotros os pasa igual que a mí cuando yo era pequeño, cuando algo no me iba bien me llevaban a la academia. Yo iba al cole y después del cole, pues si no ibas demasiado bien en algunas cosas, te tocaba ir a la academia. También en la carrera me pasó, tuve que ir a la academia porque no había forma de que aprobara la biofísica y la bioquímica. Entonces fui a la academia y en la academia me ayudaron a aprobar la biofísica y la bioquímica. Pues es curioso que utilizamos la misma palabra para estar aquí hoy. Estamos en una academia donde lo que conseguimos es dar un pasito más en nuestro conocimiento, un pasito más. La cuarta dimensión en la zona perioral. ¿Habrá algo que se mueva más que una boca en la cara de una persona, aparte de los párpados? ¿Habrá una zona más dinámica? ¿Habrá una zona con más confluencias musculares? Yo creo que no. Y yo, a lo mejor por defecto, me pasa al revés que la doctora Rosso, que cuando entra una paciente a mi consulta, en lo primero que me fijo es en la zona perioral y en la boca, porque yo considero que es la zona que le da marco al rostro. Cuando tú trabajas la zona perioral, que es una zona tan dinámica, y consigues tapar las sombras que se generan con el paso del tiempo en esa zona, y consigues relajar la potencia muscular de esos músculos que hace permanentes contracciones voluntarias al hablar e involuntarias con gestos, de repente hay como una magia en el tercio medio. Cuando tú relajas muy bien el tercio inferior, los músculos del tercio medio se activan espontáneamente, otorgando al rostro un efecto lifting no buscado. Por eso la técnica lleva 4 L's. Una L es de lifting, la otra es de low, la otra es de liquid, porque es un lifting líquido, y la otra es mi apellido. Bueno, tendremos que siempre el APT es la base, el ATP, el APT, es la base de todos nuestros avances y de toda nuestra dinámica médica. Anatomía. Nos ha pegado un repaso la doctora Rosso. Bueno, a mí me han hecho una pasada porque me han puesto entre Paula y Maribel. O sea que imaginaros el papelón que me otorgan aquí en medio, ¿no? Referente a la anatomía del tercio inferior,
yo os quiero hacer mención y referencia a una cosa que es importante. Es una zona que tiene poca grasa. Es una zona que tiene poca grasa. Si de hecho y de por sí perder grasa en la cara y que se desplacen los compartimentos grasos ya supone la aparición de sombras y de arrugas y de pliegues, en una zona que tiene poca grasa está predestinada a envejecer más rápidamente y a dar un protagonismo negativo a la expresión. Entonces, es una zona donde, además de perder grasa, los músculos cobran fuerza. Es una zona donde quizá las expresiones del área perioral vemos que se van pronunciando con los años, arrugas dinámicas en el labio superior, arrugas dinámicas en la zona perioral y con poca grasa, con resorción de músculo y con tonificación muscular exacerbada, pues nos da un aspecto de envejecimiento bastante acusado. El esqueleto realmente, sobre todo en las mujeres, no nos da nada más que un dato más a tener en cuenta a la hora de reposicionarlo. Entonces, aunque en la técnica no hace referencia exactamente al plano profundo, es una técnica basada en un tratamiento superficial, evidentemente podremos necesitar tratar también ese plano profundo más cerca del hueso. En ese plano profundo, además de andar con mucho cuidadito en esta zona, tendremos que utilizar Ultradip, evidentemente. ¿Por qué? Porque RHA4, que para mí es un producto mágico, porque es un producto que dentro de la gama nos aporta la máxima fuerza, como otros productos de otras gamas de rellenos, pero con una elasticidad enorme. Es un producto súper elástico. La elasticidad en un área dinámica es básica. Claro que si tú colocas un RHA4 en plano superficial en el tercio medio es un producto ideal por esa propia elasticidad, pero si hay un lugar donde cobra protagonismo es en el tercio inferior. ¿Qué pasa en el tejido graso, que es el target principal del RHA4 en el compartimento medio? La grasa superficial, si colocamos un bolo de material tradicional, rígido, compacto, de modo estático, tenemos un resultado satisfactorio. Es evidente, hemos rellenado un espacio y se rellena esa depresión y obtenemos un resultado satisfactorio. Pero cuando hay un dinamismo facial y esa sonrisa activa los músculos, ¿qué le pasa a ese bolo? Que sigue siendo un bolo, por sus características reológicas, la famosa G', que nos contaban todos los delegados de todos los laboratorios cuando venían a nuestras consultas durante muchos años. Es que, doctor, este producto tiene una G' muy alta. Y yo tenía menos idea que Chus todavía de lo que era la G'. Asentía con la cabeza y decía, pues sí, la G', la famosa G'. Y entonces, pues bueno, utilizaba ese producto y nos quedaban las caras que nos quedaban. Pero claro, como era lo único que había, pues evidentemente no teníamos muchas opciones para elegir. No se adapta al resultado estético natural. Nos da un resultado antinatural. Y es por falta de dinamismo en el filler. ¿Qué pasa cuando utilizamos en el tejido graso un producto elástico? Que además de tener cadenas largas, además nos permite que no desaparezca con la movilidad, que tarde mucho tiempo en degradarse porque se adapta al movimiento. Pues lo que sucede es que en estático nos queda exactamente igual de bien que el bolus, pero cuando actúa el dinamismo facial, recupera su forma, con lo que nos ofrece unos resultados naturales. Es decir, estamos buscando esa naturalidad y esa naturalidad en el tercio medio, como en toda la cara, es importante, pero en el tercio inferior, que hablaremos después, pues es más importante todavía. RHA4 es un descubrimiento. Yo tuve la suerte de participar en el estudio de lanzamiento de la línea RHA. Nos llamaron a 8 médicos, nos dieron un montón de cajas de estas grises para probarlas y para luego decidir
nuestra opinión, sin ningún tipo de sesgo. Luego nos preguntaban qué opinábamos del 1, qué opinábamos del 2, del 3, del 4, cuál nos gustaba más. Pues imaginaros a cualquiera de vosotros en el 2015 que os dan 40 cajas, 10 de cada, y os hacen que probéis los productos. Pues empezáis a sustituir productos que utilizabais para los labios por un RHA3 o un RHA2 que tú creías que eran los de la zona intermedia. Empezabas a utilizar voluminizadores clásicos, sustituirlos por RHA4, sin saber muy bien en qué plano los tenías que colocar. Vamos a ser honestos, si vamos a ir muy profundo, muy superficial. Un RHA1 evidentemente estaba indicado para arruga fina, ahí no había casi ninguna duda. ¿Y entonces qué pasaba con el RHA4? Pues el descubrimiento del RHA4 es que para los que éramos un poco valentones, yo era un poco valentón, pues se me quedaba un poquito corto cuando me iba en profundidad. Pero curiosamente, conforme iba subiendo de plano, conforme iba al superficial pad compartment o incluso un poquito más arriba, en dermis profunda, dejándolo con su canulita, pues veía que las caras cambiaban. Las caras cambiaban. Y otra característica muy importante del producto, que no está puesta ahí, es que dura muchísimo en la mano cuando lo estás inyectando. No en la cara del paciente, en la mano. Cuando empiezas a poner RHA4, yo que estaba acostumbrado a utilizar pues, cualquier otro filler de los que conocemos, pues a mí se me acababan las jeringas enseguida. Sinceramente, yo cuando me daba cuenta decía, ¡buah! Ya he puesto el mililitro, dame otro. Y otro, y otro. Con el RHA4 pasaba lo contrario, ¿vale? Lo siento por José Bonet, pero es así. Y una de las cosas que os voy a intentar explicar y demostrar después es que para trabajar un tercio inferior, donde aparentemente en nuestras reuniones, ayer, esta mañana, hace falta mucho producto, no es verdad, no es verdad. Utilizando poco producto, pero bien repartido, tenemos un resultado excelente, excelente. Entonces el RHA4 cunde en la mano. Es un buen argumento. Si con una jeringa lo puedes hacer, ¿por qué lo vas a hacer con dos? Utiliza otra jeringa para otra cosa. Utiliza un Ultra Deep para irte más profundo y utiliza un RHA2 o un RHA3 o un producto nuevo para los labios. Pero optimiza jeringas en tu consulta y no vayamos al volumen de jeringas por ir. Otra cosa es cuando tengamos un paciente que necesite un full face y esté dispuesto a pagarlo, pues vamos a utilizar lo que necesitemos. Pero si el criterio es economizar jeringas, este es el economizador número 1, porque es un gran rellenador. Algoritmos del tratamiento con un voluminizador. Cuando hablamos de voluminizador, vamos a hablar de RHA4. Claro que el Ultra Deep da volumen, pero el Ultra Deep es un proyectador. Para mí, la característica fundamental del Ultra Deep es que consigue, con muy poca cantidad, proyectar los tejidos, si está puesto en su lugar, pues unos milímetros más arriba de manera evidente, de tal manera que con pequeños bolus de 0,1 o 0,2 conseguimos cambios visibles, que no conseguimos con otros rellenadores y tampoco con RHA4, porque no es un proyectador. ¿De acuerdo? Fosa temporal. Las fosas temporales las podemos hacer con aguja, con cánula, como elijáis. Si utilizáis una aguja, os vais a tener que ir a un compartimento profundo, supraperióstico con cuidadito. Se puede utilizar Ultra Deep o RHA4 y yo, como me toca hablar ahora y no me va a contradecir nadie, utilizo RHA4 o Ultra Deep, ¿vale? Para mí, utilizo RHA4 porque aunque es una zona que tiene poca movilidad, porque tiene muy poca movilidad, no me interesa, a mí personalmente, prefiero un producto un poquito más elástico, que tenga algo de elasticidad. Y entonces me reservo el Ultra Deep para otras zonas. Una G' razonablemente alta en Ultra Deep y está diseñado para proyectar cuando hablamos de Ultra Deep. Yo siempre uso aguja. Chus, por ejemplo, esa zona la hace con cánula preferentemente y entonces utiliza otros productos en un plano más superficial, que luego lo hablaremos en la mesa redonda, si preferís. El pómulo. Como ha dicho Paula, compartimento profundo, Ultra Deep.
Superficial Fat Compartment, RHA4. Cánula para el RHA4, aguja de 25G para Ultradip. La cánula es la herramienta perfecta para hacer un abordaje, el que queráis, con el que os sintáis más cómodos. Yo cuantos más mítines voy, cuantos más conferencias voy, más puntos de abordaje veo. Entonces, eso quiere decir que hay tantos puntos de abordaje como inyectores. Y todos son válidos. Entonces, no se trata de que aquí uno valga más que otro. El que te permita un acceso cómodo y seguro y te permita dejar el producto donde tú quieras dejarlo, es un buen producto. Mentón, línea mandibular. Por supuesto, para mentón, Ultradip es el producto perfecto. Es el único producto perfecto. Y con esa diapositiva, ese vídeo tan bonito que nos han presentado de cómo completar un tratamiento profundo de mentón con Ultradip, con un tratamiento superficial con RHA4, está todo dicho. Una imagen vale más que 1000 palabras y ese vídeo es perfecto, es un vídeo maravilloso. Entonces, muchas veces con el Ultradip es suficiente para proyectar un mentón de forma femenina o de forma masculina, dependiendo si lo que tenemos es un hombre o una mujer, como hemos visto antes en otra diapositiva también perfecta. Respecto al ángulo mandibular, a la línea, la línea mandibular, también Ultradip es el producto de elección, pero también a veces RHA4 os puede ayudar en un plano más superficial, lateralizando o bajando, si se trata de una mujer o de un hombre, para no masculinizar una cara o para obtener el máximo rendimiento al filler. ¿Estáis dormidos o me seguís? Vale, muy bien. Estamos en técnica 4L, estamos en cuarta dimensión, 4, 4, 4, RHA 4, evidentemente. Esta cuarta dimensión nos va a llevar a la quinta dimensión. No os creáis que esto se queda en la cuarta dimensión nada más. La quinta dimensión vendrá más adelante cuando suba aquí al escenario nuestra amiga Maribel. Y hablaremos de ella también en un próximo congreso en enero. Este barrido que vemos, ya no punteado, este barrido general, es el que podríamos hacer con el RHA4 para ir eliminando sombras y crear más tensión, procurando no dejar producto en las zonas donde hay peso, ¿de acuerdo? Donde ya tenemos grasa desprendida, pues no, pero por detrás y por delante, evidentemente, es un área para poder utilizar RHA4. Bueno, antes de hablar de los casos clínicos, un pequeño recordatorio de nuestras amigas, ¿vale? El único encuentro que he tenido con la arteria labial, rama de la facial, afortunadamente para mí, fue con la aguja de abordaje para entrar con la cánula, una vez. Y desde entonces ya ese apunto nunca lo hago perpendicular. Siempre lo hago con un grado de inclinación de 30, 35, los grados que queráis. Cuando cambiáis el ángulo de entrada es más difícil encontrarte con tu amiga. Si te la encuentras, pues ya sabéis, a comprimir suficiente tiempo como para evitar que se haga una pelota hermosa que dura 15 días ahí, negra. Pero es muy importante para el tratamiento del tercio inferior recordar la anatomía clásica de la arteria labial superior e inferior y las variantes anatómicas que las hay, y muchas, ¿vale? ¿En qué consiste la técnica 4L? A ver, he resumido un poquito por qué. ¿Por qué? Porque es una zona donde cuando miramos una zona perioral, yo me dedico dentro del grupo de formación de Teoxane a hacer áreas periorales. Y cuando voy por ahí, por toda España, haciendo áreas periorales, la gente me dice, bueno, pero ¿cuándo vas a pinchar los labios? Digo, bueno, los labios los pincharé al final. Si una persona que tiene toda el área perioral desestructurada, con pliegues por todos los lados, con sombras por todos los lados, con reabsorciones por todos los lados, con falta de proyección, os vais con el producto mejor del mundo, el que queráis, a rellenar los labios,
Esos labios le quedan a esa zona como un santo dos pistolas. Porque vamos, queda anacrónico, queda grotesco, queda raro, por muy buena técnica que utilicéis y muy buen producto. Porque el labio es la guinda del pastel de la zona perioral, de toda la boca, de toda la boca. Y entonces, abordarla bien es esencial. De la forma más simple posible. Yo eso lo he abordado durante 25 años de todas las formas que os podáis imaginar. Desde el mentón, desde detrás, haciendo abanicos, haciendo bolus, de todas las formas, de todas las formas. Y nunca me ha quedado tan bien como ahora. Nunca. Y es un proceso de evolución, es un descubrimiento de la evolución del tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, conceptos clave. Plano subcutáneo superficial y plano subcutáneo medio. Es una zona, como hemos visto antes, que tiene muy poquita grasa y con el filler lo que vamos a hacer es rellenar un poquito esa ausencia de grasa. Aprovechando la elasticidad y la fuerza del producto, cuando lo colocamos cerca de la piel, lo que conseguimos es crear tensión en esa zona que está tan tensa por el funcionamiento muscular. Cuando nos vamos a un plano más profundo, además, conseguimos ejercer un efecto de relajación sobre la musculatura depresora de la zona de la boca. Cuando tú a un músculo le pones algún obstáculo a su movimiento, se mueve menos. Da igual que sea un hilo, da igual que sea un filler. Y entonces esa relajación activa otros músculos por oposición, que no les estás haciendo ningún daño. Bucinador, risorio, cigomático mayor, cigomático menor, se quedan libres de su oposición. No tienen oposición y entonces se activa el tercio medio espontáneamente. Por eso hace un lifting real. El lifting aquí abajo no, el lifting lo hace en el tercio medio. ¿De acuerdo? ¿Por qué un abordaje lateral a 2 centímetros aproximadamente de la comisura? Pues porque después de haber abordado por todos los sitios, la zona que me permite acceder a todo lo que yo necesito reposicionar con un solo punto de abordaje y que llegue con la cánula a todos los sitios es a 2 centímetros de la comisura. A veces un poquito por encima de la comisura, a veces en la comisura. ¿De qué depende? Pues depende de si con ese abordaje yo quiero solucionar marioneta, depresiones del alineamiento labial, arrugas del tercio inferior del labio, cutáneas, pliegues laterales del labio superior, o si además, si soy muy ambicioso, corregir la parte inferior del surco nasogeniano. Depende de qué quiera corregir, pues me voy un poquito más arriba o me quedo justo a nivel de la comisura. Bueno, se me olvida también si quiero proyectar el labio superior o el labio inferior. En labios sin proyección, por falta de hueso, por falta de músculo, por falta de grasa o sencillamente por excesivo tono muscular. Cuando nos llegan estos pacientes con un labio hipertonificado, que nos deja un labio invertido hacia abajo y lo vemos entrar por la consulta y dice, vengo a ponerme labios. Y tú ves el labio así con una elongación nasolabial brutal y con una fuerza tremenda, ¿dónde vas a trabajar? Primero tendrás que relajar un poco y colocar producto en mucosa húmeda. Es una excelente vía de abordaje de la mucosa húmeda. Y un poquito más seguro, desde mi punto de vista, que los pinchazos atravesando labio y dejando bolus. Porque, entre otras cosas, RHA4, por su reología, no es un producto idóneo para hacer bolus. Es un producto ideal para hacer retrotrazantes. Apuntar eso, porque si no me llamaréis por teléfono. El RHA4 es un producto que por su reología está pensado para dejarlo en retrotrazantes. Cortas, medianas o largas, como queráis, pero depósitos lineales, no bolus, porque es muy elástico. Y si tú dejas un bolus de un material elástico, ¿qué tienes? Una pelotita de goma de 1 milímetro, una pequeña pelotita de goma. De hialurónico sí, pero elástica y pelotita. Y si se te va la mano y no es una pelotita, será una bolita, un perdigón gordito. Sin embargo, si dejas una línea retrotrazante, estás trabajando en la misma línea, en la esencia que el que diseñó el producto lo diseñó, que es crear resistencia, tensión y ocupar un volumen. ¿De acuerdo?
Trayectos en abanico, retrotrazantes, añado cortos, medianos o largos. Cánula 25G50, por decir una cánula con la que yo trabajo todos los días, y la mayoría de los que estamos aquí. Elegir una buena cánula. No os vayáis solo a precio. Elegir una cánula porque esa zona, además, es una zona con mucha resistencia. Y si tenéis que hacer fuerza para vencer resistencias, probablemente esa fuerza pueda hacer que una cánula produzca un daño vascular o nervioso. Si hacéis fuerza, pues es una herramienta de acero que puede dañar también, ¿de acuerdo? No dejar bolus, qué casualidad que lo digo dos veces. Primero digo que hagáis retrotrazantes y luego que no dejéis bolus. ¿Por qué será? Mismo punto de abordaje permite reposicionar un maxilar retraído, proyectar labio superior e inferior mediante retrotrazantes en mucosa húmeda. Y además, desde el mismo punto de entrada, tratar pliegues laterales del labio superior, dinámicos, de dormir. Estas pacientes que llegan a la consulta con un pliegue dinámico lateral, derecho, izquierdo, más marcado en un lado que en otro, que nos permite saber también de dónde duerme, de qué lado duerme. Y que es bastante difícil de resolver a nivel superficial, con relleno superficial, porque intrínsecamente es un pliegue, y como es un pliegue tendremos que tratarlo creando una tensión en esa piel, ¿de acuerdo? He puesto una regla mnemotécnica aquí abajo, que os puede recordar que si trabajáis en esta zona de tercio inferior de manera superficial, estáis más seguros, y si vais profundo, tenéis más peligro. ¿De acuerdo? En inglés también funciona igual. Superficial safety, deep, dangerous. O sea que cuando aprenda inglés y tenga que hacer esta conferencia por ahí, me viene muy bien también la regla mnemotécnica. Vamos a ver casos. ¿Vale? A ver, esta es una paciente que está muy bien, pero como todo en el mundo es mejorable. ¿De acuerdo? Es mejorable. Punto de abordaje. ¿Por qué ese punto? Porque me permite ir perpendicular a la línea de la marioneta. Perpendicular. Yo he entrado muchísimas veces aquí abajo y he hecho aquí una pirámide invertida, una pirámide con la base aquí y el vértice ahí, con otros materiales. Resta dinamismo al área. Otros materiales y estas vías de abordaje restan dinamismo al área. Rellenan igualmente, ocupan la sombra, pero le restan dinamismo. Desde ese punto de abordaje te permite abordarla perpendicularmente y te permite ir eliminando sombras del rostro, sombras. Y eso que esta cara tiene pocas sombras, ¿de acuerdo? Es un trabajo de arquitectura, somos un poco arquitectos. Yo digo que soy albañil, pero en realidad la arquitectura es un juego mágico de luces y sombras que lo que hace es realzar la belleza. Eso queda muy bonito, no lo digo yo, lo dijo Corbusier, un francés, un arquitecto francés. Y entonces, volviendo a la línea retrotrazante larga en este caso, podemos trabajar. Proyección labial en mucosa húmeda. Tratamiento de pliegues laterales del labio superior. Pliegues laterales del labio superior. ¿Qué quiere decir esto? Considero que, bueno, aquí hay cirujanos, hay dermatólogos, hay muchos médicos estéticos de otras especialidades, maxilofaciales, etcétera, etcétera. ¿Quiere decir esto que el doctor Lozano ha dicho que el labio se trata con RH4? No, los labios se hacen con RH3, RH2, RHX, pero nosotros podemos trabajar en la estructura anatómica denominada labio superior con RH4, porque es un filler de alto dinamismo y de cadenas largas, y que manejado correctamente nos va a dar lo que otros productos no nos pueden dar, que es proyección y fuerza. Entonces, labio superior, tercio inferior. Vale. Esto yo no podía hacerlo con otros abordajes. No podía hacerlo con menos pinchazos. Y no podía hacerlo con otro producto. No podía. Y yo, como ha dicho Chus, lo que yo quiero es lo mejor para mis pacientes. Lo quiero ahora
y lo quiero el año que viene y el siguiente. Y si el año que viene yo estoy sentado en un sitio y veo que alguien me explica una forma mejor o un producto mejor, yo haré esa forma y usaré ese producto. Pero hoy por hoy, el mejor producto que podéis utilizar para hacer un embellecimiento de tercio inferior es RHA 4, sin ninguna duda. ¿De acuerdo? En un caso leve, como este, que tiene truco, está rematado con RHA 2. En el labio, eso sí. Pero si yo a esta chica le hago un pequeño embellecimiento labial de hidratación, pero le dejo sin tratar el área perioral, pues se va a su casa, pues así. Solamente estará contenta ella cuando se mire el espejo de aumento su labio. Pero cuando la vean los demás, le van a decir, te has puesto labio, aunque lleve un simple RHA 2, porque va a destacar demasiado en un entorno con más sombras. ¿Me seguís, no? Caso 2. Vamos a complicar la cosa un poquito. Estos de Teosanes que cuando voy por ahí a hacer cursos me ponen cada modelo que te puede morir. Para que luego digan, es que yo no soy otro ponente, yo soy Lozano, entonces a Lozano le ponen lo que sea, ¿no? Venga, que arréglame esto. Y entonces tú dices, ¿por qué me gusta? Porque es nuestra paciente. Es la paciente que llega a la consulta todos los días. A nuestra consulta llegan algunas como esta, pero llegan muchas como esta. Y además vienen diciéndonos, es que usted a mi amiga, a mi compañera de trabajo, a mi cuñada, le puso unos labios hace un mes y quedó perfecta. Y vengo a que me ponga labios. Y tú la miras y dices, vale, estupendo. ¿Qué hago? ¿Le pongo labios? ¿O qué hago? Vale. Pues lo que hago es punto lateral. Proyecto el labio superior. Mucosa húmeda y un par de líneas retrotrazantes largas en el labio superior, bajo de la piel, muy superficial, llegando hasta el filtrum y solo en el tercio inferior del labio superior. Solo en el tercio inferior. Yo no le pongo en piel nada aquí arriba, ¿vale? Yo le pongo en piel algo aquí para quitarle tensión a esta zona de la comisura y sobre todo para elongar un poquito el labio superior. La zona de transición entre la mucosa seca y la piel. Que ahí no se puede llamar línea blanca porque ahí no hay líneas de ningún color. ¿Vale? En algunos casos se ve la línea blanca. Vale. Y luego empiezo cerca de la comisura de la boca, pegadito al labio, una línea retrotrazante larga que vaya desde la línea media, que es donde llego con mi cánula, hasta la comisura. No paso por detrás de la línea de marioneta, como no pasaríais ninguna de vosotras, ninguno de vosotros. Ahí estoy muy, muy atento a no dejar material ni cerca del modiolo ni por detrás. O sea, no estoy hablando del partido del Elche que jugó ayer fantástico y le ganó al Torrelavega. No, estoy centrado para no dejar ninguna gotita donde no tengo que dejarla. ¿Vale? Y luego voy hasta la línea media y haciendo mis retrotrazantes. Y ayer decía José Bonet, ¿y filtrum? ¿Le pusiste filtrum también? No, es su filtrum, es el filtrum de la paciente. Cuando tú proyectas el labio, si la paciente tiene filtrum, el filtrum aparece. Porque está. El filtrum es una confluencia muscular. Si tú rellenas los compartimentos que están alrededor, aparece el filtrum sin necesidad de hacerlo. Y como es suyo, pues es un filtrum natural. Y también tiene truco. Está rematado con RHA 2. ¿Vale? Es el truco. Pero cuando esta paciente viene y dice, póngame labio, y le haces esto, muy bien hecho, muy bonito, con RHA 2, muy suave, como un labio fino, como tiene la paciente, pues ¿qué haces con todo el entorno? Es un desastre. Hay otra cosa que quiero que observéis en esta foto, y es el acortamiento de la línea nasolabial, que en este caso es excepcional porque la chica es joven, tenía unos 42, 43 años, pero a partir de los 55, 60 años es evidente. La línea del alargamiento esta es muy evidente. ¿Cómo solucionarlo de una forma natural? Colocando RHA 4 en la mucosa húmeda con una retrotrazante larga, como si estuviéramos poniendo unos brackets. ¿Hay algún ortodoncista aquí? ¿Alguna ortodoncista?
¿Algún maxilofacial? ¿Algún dentista que sea médico? Si tú colocas unos brackets, el labio se vierte, se proyecta. Y no os ha llegado nadie a la consulta que os ha dicho, doctor, he llevado unos brackets 3 años y llevo unos labios preciosos, pero la semana pasada fui a quitármelos y me he quedado sin labio. Digo, pues vuelve que te ponga los brackets. No, yo ya los he llevado 3 años. Digo, pues ponte en la camilla que te voy a poner unos brackets. Pero ¿a usted poner brackets? Sí, pero te los voy a poner en el labio. Entonces, cuando tú colocas un depósito lineal, no bolus, también podemos, a ver, si estuviera Trevidic aquí, me diría en francés, monsieur, la técnica de tal, de bolus. No me gusta darle 8 pinchazos en el labio poniendo el dedo por detrás para ver si me pincho el dedo o no me lo pincho. Pero no lo hace Trevidic, lo hacen muchísimos colegas nuestros en muchos sitios y aquí también. Cánula. Una cánula despacito, porque estamos en el trayecto de la arteria labial, despacito, hasta la línea media y dejáis una retrotrazante larga en la zona de transición entre la mucosa húmeda y la mucosa seca. Con esa retrotrazante larga, ¿qué conseguís? Un bracket. Cada vez que la mucosa húmeda apoye sobre el diente, va a tener una pequeña distancia que va a hacer que evierta un poquito. No os vayáis cerca del alveolo de la encía, no es allá arriba. Aseguraros de que la cánula está entre la mucosa seca y la mucosa húmeda. No queremos rellenar aquí arriba, ¿vale? Queremos rellenar aquí, por dentro. Y muchas veces con eso será suficiente, el labio estará hecho. Pero si nos hace falta hidratación y definición y perfilado, RHA4. Y si la paciente es joven y quiere más labio, RHA3 o KISS. Ya con aguja, como queráis, con cánula, con la técnica labial que queráis. Y conseguiréis ese efecto de mejor ángulo, mejor proyección y mejor resultado. No es que se complique la cosa, pero le añadimos cosas al problema. Aquí llega la paciente a la consulta y dice, quiero labios, lo mismo de antes. 50 años, una piel pesada y quiere labios. Ahí podríamos hacer una hidratación labial perfectamente y quedaría muy bonito, ¿vale? Pero también nos quedaríamos cortísimos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Abordaje lateral. Un par de centímetros aproximadamente con nuestra agujita en dirección hacia donde queremos trabajar para no tener que hurgar demasiado con la cánula, que la cánula ya vaya en la misma dirección que queremos ir, ¿de acuerdo? Y empezamos nuestras líneas. 1, 2, 3, 4, 5. RHA 4. Vale. Bueno, no he hablado de cantidad de viales. Un vial de RHA4, paciente número 1, un vial de RHA4, paciente número 2, un vial de RHA4, paciente número 3. Un vial, 0,6 por cada lado, con una varita mágica que se llama Tioxialpen, que te permite hacer una dosificación minuciosa, ¿vale? Si no tenéis Tioxialpen, vuestra varita mágica es el dedito pen, es decir, con mucho cuidadito vais dejando el producto en retrotrazante sin hacer casi presión. Y vais dejando pequeños hilos de RHA4, pequeños hilos de RHA4. 20 hilos de RHA4 mejor que 10. 20 pequeños hilos mejor que 10 de más volumen. Aquí fui un poquito más ambicioso. Intenté mejorar el tercio inferior del surco nasogeniano. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, pues, una vez que has trabajado lo más importante, que es la comisura, todas las sombras de esta zona, la alineamiento labial, etcétera, etcétera, pues entonces trabajas un poquito. ¿Es mejorable este nasogeniano? Claro, claro, podéis poner más producto. Podéis hacer aquí lo que queráis, unas raspitas de pescado, poner aquí, para todavía, o tratarle el tercio medio poniéndole ahí un poquito de ultradip y entonces con la elevación del tercio medio, aún mejor. Pero quiero que veáis esta foto y me digáis qué es lo que ha pasado en la cara de esta paciente. Decídmelo en americano. ¿Qué le hemos hecho? Hay un lifting del tercio medio. Hay un lifting líquido del tercio medio.
del tercio medio. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de una reposición de volúmenes en el tercio inferior. Y entonces, el risorio, el bucinador y el cigomático mayor y el menor han dicho, aquí no tira nadie, la oposición se ha ido a la cafetería. Entonces, nosotros tenemos ventaja sobre la oposición y hacemos un lifting del tercio medio. Sin coser aquí, sin poner nada y sin proyectar aquí. Si tú a esta paciente, que no era el taller no era el tercio medio, le pones 2 puntos más aquí, profundos en los SUF y en el compartimento profundo medio, y le pones un poco en la fosa temporal, pues todavía le levantas la cara más. Probablemente con una jeringa más de Ultradip. Con 0,6 de Ultradip, 0,2, 0,2, 0,2, le puedes hacer una cara nueva, vamos. Con 2 viales de producto, bueno, 3. RHA2 para terminar con hidratación y perfilado labial. Y como tiene otra mejilla, pues también vamos a la otra. Lo que pasa es que he puesto la primera porque en la primera veis que está peor. El lado derecho siempre tiene nuestros pacientes hay una lateralidad y nos tenemos que fijar en esa lateralidad para abordar. Yo siempre empiezo por el lado peor. Yo siempre empiezo por el lado peor y les doy el espejo. Cuando termino el lado peor, les doy el espejo. Y las siento para que se vean sentadas. Y entonces, cuando la paciente, ¡wow! Entonces ya está entregada, ya no le duele nada, ya está feliz y ya le deja que le hagas eso y que le des una cita nueva para seguir. ¿De acuerdo? Vale, ahí veis los pinchacitos del RHA2. Yo el RHA2 lo pongo con aguja y el 3 con aguja o con cánula dependiendo del volumen que vaya a inyectar. Si voy a dar 2 pinchacitos, si voy a hacer un labio con 2 pinchacitos arriba y 2 abajo, pues pinchacitos. Si voy a hacer un labio como Dios manda, cánula y probablemente al final coja una aguja, ¿vale? En esta cara, aparte de que está levemente sonriendo, pido perdón, yo les digo siempre que no sonrían para la foto final, pero no lo pueden evitar, porque ya se han visto. Por ahí va la quinta dimensión, ¿eh? La quinta dimensión va por ahí. O sea, cuando nosotros hemos pasado de la tercera a la cuarta, que es el movimiento, y con un trabajo excepcional, minucioso y cariñoso, como el que vosotros vais a hacer con vuestros pacientes, conseguís que vuestros pacientes haya un cambio emocional en vuestros pacientes, estáis acercándoos a la quinta dimensión, que es con vuestras manos y vuestros productos llegar a cambiar las emociones de vuestros pacientes. Y la medicina estética es quizá la especialidad médica que más se acerca, después de la cirugía, que consigue buenos resultados, a veces espectaculares, a esa quinta dimensión, con mucho menos daño, evidentemente, mucho menos downtime, etcétera, etcétera, con simples pinchacitos, ¿vale? Caso cuarto, una paciente con una piel pesadita, una piel gordita. El mismo procedimiento. Punto. ¿Por qué me he ido un poquito más arriba? Porque tiene aquí un pliegue que quiero eliminar, que no es precisamente la arruga de la marioneta. Hay pacientes que tienen el depresor del ángulo oral muy activo y les hacen 1, 2 o 3 arrugas en pieles secas y un pequeño pliegue en pieles grasas. De activar ese músculo constantemente. ¿Por qué será? ¿Vale? Entonces, activan ese músculo y entonces les produce una pequeña depresión aquí que no está precisamente alineada con la marioneta. Está justo al revés. La marioneta es vertical y las arrugas del ángulo ioris dinámicas son horizontales. Entonces me voy un poquito más arriba porque también quiero mejorar un poco el pliegue lateral ese. Y para abordar los pliegues es mejor acceder con cánula. Si tú lo que vas a hacer es un depósito retrotrazante lineal, no un bolus, tendrás que dejar el bolus perpendicular a la línea que quieres alisar. Eso es de albañilería pura. Primero de albañilería. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Y un poquito de RHA2. Entonces, cuando vosotros tenéis, y efectivamente, otro efecto lifting del tercio medio. ¿Vale? ¿Cómo voy de tiempo, Chus? 5 minutos, perfecto. El lado izquierdo estaba peor. Hay unos pliegues posturales ahí dinámicos terribles. Un pliegue lateral que no es muy fuerte porque la paciente es joven y tiene la piel gruesa,
pero ese pliegue lateral va a ir a más como no lo corrijamos. Una marioneta secundaria, porque no es una marioneta típica, es por peso del tercio medio, y RH4 y RH2. ¿Vale? Caso 5. Si no fuera suficiente con que tenga el tercio medio como pasa a partir de los 55, además lleva en el kit de serie un mentón para tratar. Pero para el mentón tenemos el mejor producto que hay después de las prótesis de mentón. Después de una prótesis de mentón, el mejor producto que hay es UltraDeep, por todo. Y si no, que lo digan los maxilofaciales, que yo conozco algunos que lo utilizan muchísimo. De hecho, ya no dan presupuestos de prótesis de mentón, salvo que sea realmente un mentón quirúrgico, en el que haya problemas incluso en la masticación. Pero para finalidad estética, con 1 o 2 viales máximo de UltraDeep, se pueden hacer correcciones casi quirúrgicas. Una prótesis de mentón tiene 4,5 centímetros cúbicos de silicona, aproximadamente, entre 4 y 4,5 centímetros cúbicos de silicona. Un vial de UltraDeep lleva 1,2. Con 2 viales de UltraDeep tenemos 2,4 que bien puestos dan para mucho. 1, 2, 3, 4, 5 y el UltraDeep. Fijaros en este efecto del ángulo de la nariz, el ángulo nasal, agravado por la configuración maxilar de la paciente. Bueno, y RH2 en el labio. Caso número 5. Caso número 6. Una paciente similar a las anteriores, con un tercio desproporcionado aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y RH2 y, se me olvidó poner, UltraDeep. Lleva un poquito de UltraDeep. ¿Qué hemos conseguido con UltraDeep? Aquí, aparte de armonizar el tercio inferior, que estaba un poquito corto con respecto al tercio medio y al tercio superior, hemos conseguido eliminar en parte ese pliegue mentolabial tan fuerte del mentalis. Cuando tú pones unos bolos de filler de UltraDeep entre las fibras musculares del mentalis, también estás impidiendo la contracción espontánea del mentalis. Entonces, cuando se relaja el músculo, la arruga que produce diariamente de tanto contraerse también desaparece en parte. Si la queremos hacer desaparecer totalmente, pues pondríamos un RH2 o un RH1 en la arruga y lo hacemos desaparecer. Y se empieza a vislumbrar también la quinta dimensión en la cara de la paciente. Las emociones. Mirad los ojos. Es que parece que hayamos hecho algo en la mirada. Los pacientes se sienten bien cuando se miran al espejo y llegan a su casa mejor, sus relaciones sociales son mejor porque se sienten mejor. Estamos haciendo una labor de verdad, sobre las emociones de la gente. Vamos a pensar en eso también. Bueno, muchas gracias, espero no haberos aburrido y cualquier duda sobre esta técnica la podemos comentar después en la mesa redonda. Y voy a dejar el gusto. Yo te quería hacer una pregunta, Manuel. Dime. ¿Estableces algún criterio diferencial a la hora de tratar a un hombre? Hablo de técnica, ya sé que la forma de los labios, por supuesto, tenemos cánones distintos de un labio masculino, femenino, pero en cuanto a la técnica en sí, cuando tratas a un hombre, ¿haces alguna diferencia en concreto? La diferencia que tengo cuando tengo un hombre es que casi siempre necesito 2 viales de RH4. Necesito la caja entera, porque los músculos son más potentes y cuando un hombre viene con esa zona desestructurada, con un vial me quedo corto. Pero la técnica es exactamente la misma. Y lo que no suelo hacer casi nunca en los hombres, salvo que anatómicamente lo esté pidiendo la boca, hablo de boca y no de cara, es proyección de labio. Si ven un hombre mayor con un labio demasiado plano, como hemos visto en esa paciente, con una línea nasolabial muy larga y el labio superior un poco hundido porque ha perdido encía, porque ha perdido maxilar,
pues me lo planteo si proyecto un poquito el labio superior. Pero si no, 2 viales en vez de 1. Pero línea de abordaje, retrotrazantes largas, todo igual. Perfecto. Bueno. Muchas gracias. De todas maneras, luego tendremos oportunidad de preguntarle alguna cosa más o la técnica si queréis.